Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal Desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libertario comentarista de la actualidad. En Francia no ganó ni la izquierda ni la derecha, sino todo lo contrario. Por paradójico que resulte, ni Macron encaja en la izquierda, ni Le Pen corresponde en realidad a la derecha. ¿Cómo explicar sino que los conservadores, urbanos y burgueses de las principales ciudades galas hayan dado el voto a Macron, mientras lo que queda de la clase obrera proletaria, así como de sectores empobrecidos en zonas rurales, mineras y postindustriales, hayan preferido a Le Pen? Pues va a ser que en Francia han saltado por los aires esos conceptos de derecha e izquierda, y si eso pasa en Francia, laboratorio político de Europa por excelencia, pues significa que ya está sucediendo lo mismo en una parte del viejo continente. Ironía del destino, Francia, que inventó eso de la derecha y la izquierda en plena revolución en 1789, ahora parece haber liquidado esos conceptos. Recordemos que en aquella asamblea que terminó con la monarquía absoluta, los delegados se agrupaban a la derecha si representaban el viejo orden, la propiedad privada, la autoridad, la identidad nacional, la tradición, la religión y la libertad económica. En cambio, se juntaban en la parte izquierda del hemiciclo los que defendían la solidaridad, el secularismo, la insubordinación y la economía planificada y controlada por el Estado. De Francia pasó al resto de Europa ese concepto a medida que los parlamentos fueron arrancando poder a los monarcas. Y lo mismo sucedió en el resto del mundo, incluyendo Iberoamérica. Pues muy bien, el caso es que las elecciones presidenciales francesas fueron ganadas, como hemos dicho, por Emmanuel Macron, como se pronosticaba. El presidente francés revalida su mandato al obtener el 58,5% de los sufragios, mientras su contrincante Marine Le Pen cosechó el 41,5%. Hay que decir que la abstención fue la mayor en 50 años, al alcanzar el 28%. El Partido Socialista ya había sido reducido a su mínima expresión en la primera vuelta, mientras la derecha clásica aparecía fuertemente dividida. Macron se proclamó nuevo presidente para un nuevo mandato que lo colocará al frente de la tercera economía de Europa durante una década. Hay que decir que su victoria no fue tanto por su popularidad como por el rechazo casi visceral de muchos franceses a la opción de Marine Le Pen, la cual, a pesar de su moderación en estos años, sigue representando la amenaza de ruptura con una Francia abierta, encajada en la Unión Europea y en la OTAN. El 41,5% de los sufragios de Le Pen suponen más de 13 millones de votos. Aunque perdió, vio incrementado exponencialmente el número de seguidores de su opción de derecha radical, que busca una Francia para los franceses, con inmigración controlada y leyes republicanas que combatan el sectarismo islamista, percibido como una amenaza. Así que habrá más de lo mismo con Macron. Con Macron los resultados suponen un continuismo no solo en Francia, sino en el resto de Europa, porque Francia, ya lo hemos dicho, es central por su geografía e historia, y lo que allí pasa suele irradiar a sus vecinos y en particular a la Unión Europea. Emmanuel Macron representa un consenso que, a la luz de los resultados electorales, se resquebraja en Europa, ese del globalismo impulsado por la Unión Europea, por la ONU y por tantas ONGs. Esa apertura a la inmigración venga de donde venga, y a pesar de las tensiones que genera entre la población francesa, incapaz de asimilarla. La obediencia a lo que dicten los funcionarios de Bruselas, aunque no sean elegidos por nadie y sean rehenes de los grandes lobbies de ONGs, así como de grandes corporaciones estadounidenses y chinas. Estado del bienestar también para todos, aunque con recortes importantes para los que van a jubilarse, que tendrán que esperar aún más y cobrar cuando les toque aún menos. Ese estado nodriza que es como una estafa piramidal y que los franceses se aferran a él aunque ya no puedan financiarlo con sus impuestos.
Continuismo en seguir aumentando la deuda pública para pagar dicho Estado mastodóntico, mientras precisamente para abonar esa factura del sector público haya que exprimir aún más a la pequeña empresa y a los trabajadores autónomos, cobrándoles impuestos que los arruinan. Francia ya no es un país independiente y soberano como lo era antes, pero tampoco España, Italia o Alemania. Todos han cedido más y más competencias a una tecnocrática Unión Europea que, sin ser votada por nadie, dice qué tributos hay que exigir, cuántos inmigrantes y refugiados hay que admitir, qué energía debemos usar y cómo. Además nos dice qué tenemos que comer. Precisamente a ese dictado de Bruselas se opone Marine Le Pen, erigiéndose en una Juana de Arco nacionalista con voluntad de redimir a una clase media presionada por una inflación de casi el 6%, pero sobre todo dispuesta a dar perspectivas a parados de larga duración surgidos de la desindustrialización de Francia o de zonas rurales y mineras donde no hay ningún atisbo de regeneración económica. Esa gente que se siente extranjera en sus barrios dominados por la cultura islámica, que vive en pueblos mal comunicados y abandonados por el Estado centralista francés, esa gente votó con rabia contra Macron, porque votó contra el sistema. No quiere saber nada de la lírica comunista o socialista y sus soluciones basadas en la limosna que es la subvención. 13 millones de franceses que sienten que les roban su país, que se convierte en un paraíso para multinacionales que desprecian el trabajo manual, que se transforma en un circo para turistas que viajan a un gran parque temático, mientras por otro lado, en los barrios periféricos, el islamismo radical se expande sin freno. Marine Le Pen capitaliza ese descontento. Si Macron no lo conjura, la líder gala podría ser la siguiente presidenta del país dentro de 5 años. Para impedir que ese radicalismo nacionalista se instale en el Elíseo, el reelegido político de 44 años deberá sacudirse ese estilo altanero muy propio de los altos funcionarios tecnócratas franceses desconectados de la realidad del pueblo llano. Deberá mojarse Macron un poco más y penetrar en los suburbios de Marsella o París o comer salchichón en alguna feria rural. Para Macron parece que la única Francia que existe es la de las grandes ciudades. La gestión de Macron no fue tan mala, hay que decirlo. Las consecuencias económicas de la pandemia fueron suavizadas con programas de ayuda y logró incluso eliminar ciertos impuestos y burocracias estatales, dinamizando la actividad económica. Pero al final, Macron es tributario de ese globalismo buenista que impulsan las agencias internacionales vinculadas a la ONU, esa Agenda 2030 que Francia también firmó y que obliga a sacrificar el bienestar de hoy por un incierto porvenir de presunta sostenibilidad mañana. Recordemos que fue la tasa sobre el carbono, o sea, sobre gasolinas y combustibles, que provocó en 2018 la revuelta de los chalecos amarillos en Francia. Fue un basta ya de amplios sectores de la población contra esa obsesión ecotecnocrática de combatir el cambio climático y que termina pagando de su bolsillo el trabajador o el pequeño empresario, mientras las grandes empresas y el Estado miran para otro lado. Macron afronta en junio unas elecciones legislativas que podrían impedirle aprobar esa modernización de Francia que prometió en campaña. En un contexto de fuerte inflación, los chalecos amarillos volverán a acechar al flamante presidente. Una segunda protesta de esa ciudadanía ignorada por Macron en su primer mandato podría provocar toda una revolución. Y ya sabemos que Francia es la madre de casi todas las grandes revoluciones europeas. Muchas gracias.